Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que bien en esta semana que ha sido un poco especial, sobre todo para los peques. Es la semana de las ilusiones, de los sueños, de los regalos. Nosotros ya nos hemos hecho un poco grandes, pero recuerdo que cuando yo era pequeño, lo que más ilusión me hacía era crecer, hacerme mayor. Recuerdo que mis padres tenían puesto en la habitación de la pared como un metro dibujado y yo cada año me acercaba y me ponía muy recto para intentar ver si había crecido o no. Mi sueño era ser jugador de básquet. Y lo que más ilusión me hacía es que el año no acabara igual, que cada año que acabase yo fuese un poquito más alto, un poquito más grande. Lo que más miedo me daba era estancarme. Estancarte, fíjate, qué curioso. Parece que este año 2020 sea un año perdido. La gente dice, el año que hemos perdido. Un año de estancamiento. Cuando buscas en el diccionario la palabra estancarse, habla de suspender algo, dejar de cumplir un objetivo, impedir que se alcance el desarrollo de algo, detener, paralizar, inmovilizar, obstruir, retener. Palabras no demasiado bonitas, ¿verdad? Lo contrario, lo que en castellano se llaman los antónimos, el significado contrario es lo que impulsa, lo que aviva como un fuego que se enciende, lo que acciona, lo que moviliza, lo que impulsa. Y me gusta pensar en una cosa, ¿sabes? Estoy convencido de que este año 2021 va a ser un año de impulso, de avance, de crecimiento. Lo mejor está por llegar. Es tiempo de dejar el estancamiento atrás y de impulsarnos hacia los sueños que Dios tiene para nosotros, tanto como personas, como individuos, como comunidad, como iglesia. No estancarnos, dejar el estancamiento atrás y crecer. A mí me gusta mucho el deporte. Y hay un detalle que yo siempre he visto en los deportistas. Aquellos deportistas que ya despuntaban de jovencitos y que querían crecer, que querían desarrollarse con todo su potencial, había un truco que los viejos entrenadores, los listos, los sabios hacían. Y era rodearlos de otros deportistas, veteranos, que ya habían alcanzado muchos de esos logros y objetivos que ese chico joven soñaba con algún día llegar a obtener. Tener esos referentes cerca, tener esas personas que te impulsaban a esforzarte más, a seguir luchando por tu sueño, producía lo que los neurólogos hoy en día llaman un efecto espejo. El efecto espejo es tomar a alguien como referente y querer ser como ese alguien. Modelos a seguir. Yo creo que como individuos, como personas y como iglesia tenemos claro que no queremos estancarnos y que queremos crecer. Por lo tanto, es muy importante tener referentes cerca. Personas que nos animen a seguir creciendo. Personas que podamos tomar de referencia. Personas que nos impulsen, que nos estimulen, que nos ayuden a seguir, que nos reten. Eso a nivel individual. Pero a nivel de iglesia, creo que también es importante encontrar otras comunidades que han encontrado la motivación para crecer, las formas de extender sus límites, de llegar a ser las comunidades de Dios que debían de ser. Por esa razón yo quiero invitarte a un viaje. En este año de confinamiento, donde estamos en que no podemos salir de nuestras ciudades, de nuestros entornos, de nuestros pueblos, yo quiero enviarte a un lugar muy lejano, al siglo I. ¿Me acompañas a ese viaje? Vamos a ir a visitar una iglesia referente, para que nos ayude a seguir creciendo como comunidad, como pueblo de Dios, como iglesia, en este año que comenzamos, que estamos estrenando ahora mismo en estos días. Vamos a irnos de viaje a la capital de Siria, a Antioquía. Era una ciudad increíble, una ciudad donde se llamó a los cristianos por primera vez así, a los seguidores del camino, a los seguidores del Nazareno. En aquella ciudad de Siria se les llamó cristianos por primera vez. Y en aquella iglesia de Antioquía voy a invitaros a que me acompañéis a encontrar 5 claves, 5 cosas que hicieron como referencia para ser una iglesia que crece.
para que en este año 2021 seamos una iglesia que estiremos nuestros límites. Aquella iglesia de Antioquía era una iglesia curiosa, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Y aquella ciudad, fíjate, llegó a ser una de las más importantes en comercio, en transportes, en comunicaciones. En aquella ciudad, si me acompañas al capítulo 19 del libro de los Hechos, dice una cosa curiosa. Dice que, movidos por la predicación capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice 11, versículo 19, que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también unos griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese con ellos hasta Antioquía. Fíjate, la primera clave que yo encuentro en esa iglesia naciente de Antioquía, para ser una iglesia que nos va a impulsar al crecimiento, es que fue una comunidad de testimonio, una comunidad que predicaba el evangelio. ¿Cómo comenzó todo? Pues con motivo de la persecución de Esteban. ¿Recordáis a Esteban? Aquel hombre que murió mirando al cielo, aquel primer mártir de la iglesia, aquel hombre que predicaba con el poder del Espíritu. Su muerte provocó la admiración en los cristianos, pero la rabia en el resto de habitantes de Jerusalén, y empezaron a perseguir a la naciente comunidad cristiana. Y los cristianos tuvieron que salir de allí corriendo, huyendo. Y dice el texto que los que huían por la predicación de Esteban, los que habían sido esparcidos, no por su voluntad, sino involuntariamente, a causa de la persecución, pasaron por Fenicia, Chipre y finalmente llegaron a Antioquía. Y nos dice que no hablaban más que a los judíos. Por aquel entonces había el convencimiento de que el mensaje de Jesús era para el pueblo de Israel. Y aquellos que habían sido esparcidos, dice que hablaban solamente con aquellos paisanos suyos del pueblo de Israel. Predicaban, la expresión que utiliza es evangelizo en griego. Es una predicación pública, donde se habla a un grupo de gente y se les habla de Jesús como el Mesías. Pero fíjate qué curioso, en medio de aquella actitud de predicar públicamente solamente a los judíos, dice que otros varones de Chipre, cuando entraron en esa ciudad Antioquía, hablaron también a los griegos. ¡Wow! Es una novedad porque hasta entonces no se hablaba a los no judíos, a los gentiles. Y dice que hablaron también a los griegos. La expresión que utiliza no es evangelizo, no es predicación pública, sino es un término que en griego es laleo. Laleo es algo así como susurrar. Déjame que te cuente un secreto, te voy a explicar algo. Y explicaban a la gente que no eran judíos. De manera que el evangelio empezó a extenderse no solamente hacia los judíos, sino también hacia los gentiles, hacia los que no eran parte del reino de Dios. No va a haber crecimiento en la iglesia si no hay susurro boca-oreja. Si no somos capaces de susurrar el evangelio a aquellos que Dios nos va cruzando en el camino. Sí, es importante las predicaciones y las charlas y los discursos que podamos hacer públicos, pero gracias a Dios por los valientes que susurran el evangelio con aquellos que se cruzan, con aquellos que tienen a su lado. Me encanta porque era la manera de compartir de Jesús. Jesús pasaba tiempo con la gente sencilla, en bodas, en mercados, en lugares donde se comían juntos, con gente sencilla. Ese era el estilo de relación de Jesús, un evangelio relacional, un evangelio boca-oreja. En esos tiempos que vivimos tan posmodernistas, donde lo importante no son las teorías ni los discursos,
sino las evidencias, que yo vea que lo que dices es real. Qué importante es que seamos capaces de susurrar el Evangelio y argumentarlo e ilustrarlo con vidas sencillas que son coherentes con lo que dicen creer. En el libro de los Hechos se nos habla de los hogares, puntos de luz. Se nos habla de gente como Cornelio en el capítulo 10. Se nos habla de gente como Jasón en el capítulo 17, como Justo en el capítulo 18. Personas sencillas como tú y como yo que abrieron su casa, su mesa, su mantel, su comida, para abrir su hogar a que allí se susurrase boca a oreja, como hemos hecho en estas fiestas, con los más cercanos, con los que tenemos cerca, con nuestros amigos y familiares, se susurrase la buena noticia de que Jesús había venido al mundo. En esos entornos es donde se crea una atmósfera más relajada, más de corazón a corazón, una comunidad que daba testimonio. Primera clave. Segunda clave, la iglesia de Antioquía era una comunidad que estudiaba la palabra. Fíjate, sigo leyendo, versículo 23. Dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó, se alegró mucho y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia crecía. ¿Y qué hizo Bernabé? Dice que fue a buscar a Tarso a un tal Saulo. ¿Os suena ese nombre? Pablo. Y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Fíjate, lo primero que hacen después de haber escuchado el Evangelio, Esteban va a buscar ayuda con Saulo. ¿Para qué? Para quedarse allí juntamente con ellos y enseñar la palabra. Dice el texto que estuvieron todo un año enseñando las Escrituras. La importancia de estudiar las Escrituras. Una comunidad que estudiaba la palabra. Hay dos peligros, yo creo. Uno es el exceso de formación. Aquellos que solamente se acercan a estudiar la Biblia para tener conocimiento intelectual. Tú imagínate que tú comieses y comieses y comieses, pero no hicieses ejercicio. Cuando uno come y no hace ejercicio se produce una obesidad, ¿verdad? No es bueno. El propósito de estudiar la palabra, de estudiar la ley de Dios, no es engordar intelectualmente, sino es servir. La meta no es la información, sino la transformación. Ese es el peligro, el exceso de formación. Pero hay otro peligro, la falta de formación bíblica. El estar recibiendo siempre papilla, como diría Pablo más adelante en sus cartas, papilla espiritual y no profundidad. El no ser animados a ser capaces de acercarnos nosotros mismos a la palabra y dar respuestas a las preguntas de este siglo. ¿Qué tiene que ver la palabra con lo que está ocurriendo con la economía? ¿Qué tiene que ver con la política? ¿Qué tiene que ver con las decisiones que se toman en los parlamentos? ¿Qué tiene que ver con la ética? ¿Qué tiene que ver con el trabajo? ¿Qué tiene que ver con todo el movimiento social? ¿Tiene que ver la palabra? Y que seamos capaces de dar respuesta a nuestra fe. Creyentes enseñados en la palabra, creyentes sólidos en la palabra. Una comunidad que no solamente daba testimonio, sino una comunidad que estudiaba la palabra. En tercer lugar, versículo 27 al 30, una comunidad que se preocupaba por los demás. Fíjate, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno de ellos llamado Ágabo, dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Predijo que vendría una hambruna en toda la tierra habitada, dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Da una indicación histórica para que se pueda comprobar. Una gran hambre que se produjo en tiempos del emperador Claudio. ¿Y cómo reaccionaron ante esa noticia? ¿Se lamentaron de que otros iban a sufrir hambre? ¿Dijeron, bueno, no nos va a tocar a nosotros, qué bien, Señor, gracias? Dice que entonces los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjate,
Una comunidad que se preocupa por los demás y no solamente por ellos. Compartían lo mejor que tenían. Compartían su dinero, conforme cada uno a lo que tenía, pero también compartían sus dones. ¿Sabes a quién enviaron? A los dos mejores que tenían. A Bernabé y Saulo. ¿Cuántas cosas podían haber hecho Bernabé y Saulo en la iglesia si se hubieran quedado? Pero enviaron a los mejores a llevar todo lo que podían ofrecer. Una comunidad que se preocupaba por los pobres, por los desfavorecidos. Hoy en día en Europa hay una carencia. Y no solamente es de salud con el coronavirus, hay una carencia de amor, de cariño. Vivimos en una sociedad de soledad, donde la gente se siente sola. Ancianos que envejecen solos delante de un televisor. Individualismo en el corazón de las personas. El no preocuparse por los demás. Esta iglesia era una iglesia que tenía una mentalidad de manos abiertas, de dar porque habían recibido primero. Como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Un corazón hacia los desfavorecidos. Jesús habló de los pobres, las viudas y los huérfanos. Santiago más adelante en la epístola habla de los mismos. La verdadera religión, cuidar a los pobres, a los desfavorecidos, a las viudas, a los huérfanos. Eso es ser sal y luz a la sociedad que nos rodea. Mirar solamente por nosotros, por nuestras necesidades, por estar a gustito, por estar cuidados, por estar mejor, no impacta demasiado a la gente que nos rodea. Sabes, yo cuando escucho a mis compañeros en el trabajo hablar, me sorprende porque hablan de familias fragmentadas, de matrimonios que se disuelven, de padres que echan de menos a sus hijos porque la comunicación se ha cortado, de hijos que no quieren saber nada de sus padres porque se sienten que los han desplazado por trabajos o por ocupaciones. Veo a emigrantes que se sienten solos, rechazados, marginados, desprotegidos por una ética social que los acusa, que desconfía de ellos. Veo un cuarto mundo de pobreza con sus carritos de chatarra en medio de nuestras sociedades brillantes y con luces de nuestro primer mundo. Y me pregunto, si somos tan privilegiados, que tenemos tantas cosas y tenemos el amor de las personas que nos rodean, ¿estaremos también dispuestos a darlo a otros? ¿A dar lo mejor que tenemos? Dinero, dones, tiempo, cariño, abrazos a aquellos que más lo necesitan. Antioquía era una comunidad que no solamente se preocupaba por predicar la palabra, que no solamente se preocupaba por ser enseñados sólidamente en la palabra, sino que compartía con los más necesitados que tenía a su alrededor. En cuarto lugar, era una comunidad que adoraba y alababa a Dios disfrutando de ello. Mira, capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, seguimos allí, seguimos en nuestro viaje, en esta iglesia. En esa iglesia que había en Antioquía había profetas y maestros, y nos da una lista. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y estaban ministrando al Señor y ayunando. Fíjate, qué foto de la iglesia, ¿verdad? Me encanta ese selfie de la iglesia de Antioquía que Lucas nos hace en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Habla de una iglesia, hoy en día la llamaríamos multicultural. Habla de un tal Bernabé, un burgués, un acomodado chipriota, el llamado hijo de consolación, el hombre misericordioso, el que tenía compasión por los débiles. Nos habla de Simón, dice llamado el Níger. ¿Sabes lo que significa Níger? El negro. Simón el negro, probablemente un africano, alguien subsahariano. Nos habla de un tal Lucio, de una ciudad de Cirene. ¿Sabes dónde estaba Cirene? Es la actual Libia, un magrebí. Nos habla de un tal Manahem. Dice que funcionario romano criado a los pies de Herodes, el tetrarca. Una persona que había recibido estudios de pago, en la mejor universidad romana de la época, en la crème de la crème. Y luego nos habla de un tal Saulo,
Este lo conoces, ¿verdad? Un teólogo intelectual palestino. Un hombre políglota, un hombre decidido, un hombre leído, un hombre viajado. Me encanta la foto de esa iglesia. Una iglesia multicultural. No era una iglesia de iguales como tendemos a hacer hoy en día, de un determinado grupo social, de una determinada nacionalidad, la iglesia de los españoles, la iglesia de los latinos, la iglesia de los rumanos. Tampoco era una iglesia por edades, la iglesia molona de los casados sin hijos, la iglesia de los universitarios. No, era una iglesia plural. Como la gracia de Dios. Y tan plural que era, no estaba encorsetada en ninguna forma. No lo hacían como los magrebíes, ni como los africanos, ni como los chipriotas, ni como los palestinos, ni como los romanos. Cada uno adoraba como era, a su manera. Pero había un denominador común. El mismo denominador común que hay en toda la Biblia cuando se adora al Dios verdadero. ¿Sabes cuál es? El gozo. Cuando David regresaba de traer el arca, recuperada de los filisteos, danzaba de gozo, con alegría. Cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, dice que salió gozoso. Cuando el cojo recibió la sanidad, danzaba de alegría. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, lo que se encontró fue una fiesta. El gozo de la adoración. Ese era el denominador que había en aquella iglesia. Déjame que te haga una pregunta. ¿Te provoca ilusión y alegría cuando nos juntamos para adorar? ¿Te alegra poder llevarle un regalo a Dios? Es como en esta semana que hemos comprado regalos especiales para las personas que queremos. ¿Te hace ilusión llevarle un regalo de adoración a Dios? Esa es tu alabanza. Imagínate ir a una fiesta de cumpleaños y no llevar regalo. Qué sensación tan rara, ¿verdad? Ver que todos ofrecen sus regalos y que tú no traes el tuyo. Cuando venimos a adorar a Dios, no venimos a ver la adoración de otros. Venimos a traer nuestra adoración y ponerla a los pies de aquel que lo merece. La adoración es el cuarto signo de una iglesia que crece. Evangelizaban, estudiaban la palabra, ayudaban a los más necesitados y adoraban en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es el quinto punto que aquella iglesia vivía intensamente y que les llevó al crecimiento? Acompáñame a seguir leyendo el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 13. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando en aquel tiempo de adoración, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces todos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para salir al viaje misionero. Fíjate qué curioso. Tenían la visión de formar parte de la obra misionera de Dios para el mundo. Al estar adorando a Dios, Dios, el Espíritu Santo, los guió y los envió a la misión. ¿Qué me dice a mí esto? Que la adoración es el preludio de la misión. Que cuando adoramos no lo hacemos para disfrutar simplemente, sino para escuchar a Dios y ser impulsados a servirle. Mira, un deportista cuando entrena entre semana no lo hace para disfrutar del entrenamiento, volver a casa y volver al cabo de 7 días a volverse a entrenar. Un deportista cuando entrena lo hace soñando en poder salir al campo y hacer la obra para la cual se está entrenando. Entrenar solo no es divertido. La adoración nos tiene que llevar a la misión. Cuando adoramos, ¿sabes lo que hacemos? Encendemos el GPS para ver hacia dónde Dios nos quiere enviar. Aquel grupo estaba orando y ayunando, y el Espíritu guió a 2 de ellos: enviadme a lo mejor que tenéis, a Bernabé y a Saulo, a la obra que yo les daré. El Salmo 96 dice: cantad al Señor. Y yo digo: ¡wow, qué bueno! ¡Adoración! Dice: cantad al Señor, y proclamad su nombre entre las naciones. Adoración que me lleva a la misión. Jesús habló de que buscaba adoradores que le adorasen en espíritu y en verdad.
porque el Padre busca a sus adoradores. Pero te digo una cosa, cuando los encuentre, los enviará. Porque el Padre dijo, os quiero enviar. Porque Jesús recordó, como el Padre me envió, así yo os envío. La adoración es el preludio de la misión. Siempre después de la adoración va a venir la misión. Y recuerda, la misión no es que la gente venga donde yo estoy, por muy bonito que yo monte el lugar, sino es que yo vaya donde está la gente. Adoro y voy. Adoro y voy. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?, preguntó Dios en una ocasión. Y alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. En Antioquía esos 5 elementos estaban presentes. Testificaban juntos, aprendían la palabra juntos, se preocupaban por los más necesitados juntos, adoraban juntos y tenían muy clara su visión misionera juntos. No era cuestión de lo que hiciesen algunos, el llamado de algunos o si tú quieres hacerlo. Juntos, una misión de la Iglesia. ¿Cómo calificarías tu vida en relación con estos principios? ¿Cómo te ves si tuvieras que reflejarte delante de este espejo? ¿Cómo está tu vida de testimonio, tu vida de estudio de la palabra? ¿Cómo está tu vida de ayuda a los demás? ¿Cómo está tu vida de adoración? ¿Cómo está tu vida de ser llamado a la misión? ¿Cómo calificarías a nuestra Iglesia en esos 5 apartados? Jesús dijo, yo edificaré mi Iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si te sientes pequeño o si te sientes que todavía no has alcanzado todo lo que deberías, enhorabuena. Porque ¿sabes qué? Aún estamos en construcción. Recuerdo cuando el boom de la construcción aquí en Barcelona, cuando se acababan los edificios se ponía una bandera arriba. Era el síntoma, el signo de que se había acabado la construcción. Todavía no tenemos la bandera puesta. Yo edificaré mi iglesia. Jesús sigue trabajando en nosotros. La obra no está completa, pero Él acabará la obra que empezó en nosotros. Solamente te quiero acabar haciéndote una pregunta. ¿Quieres crecer este año? ¿Quieres que Jesús siga trabajando en ti? ¿Quieres que crezcamos como iglesia? ¿Quieres que estiremos nuestros límites en el testimonio, en el estudio de la palabra, en la ayuda social, en la adoración genuina, en la visión misionera? Pues Dios nos hace un regalo muy especial. El mejor regalo que nos podría hacer. Nos da un año en blanco, un año para estrenar. Ese es el regalo. Y nos dice, aprovechadlo. Este es el tiempo. Creced y yo estaré con vosotros. Antioquía es un referente. Pero Dios nos llama a que este 2021 no sea un año de estancamiento. Sea un año de crecimiento, sea un año de propósito, sea un año de servicio, sea un año de testimonio, sea un año de misión. ¿Te apuntas? Venga, que empezamos.